Por supuesto, a esta hora nuestro tema del día, tema jurídico con el abogado Alirio Galvis Padilla. Cada 8 días viernes lo tenemos aquí en este espacio noticioso para hablar de varios temas relacionados con el derecho y que pues son temas que van muy acordes a las situaciones a veces de nuestros oyentes. Hoy un tema importante, pero primero lo voy a saludar. Doctor Alirio Galvis Padilla, buenos días, un feliz amanecer. Gracias por estos minuticos en la FM de RCN. Muy buenos días a los oyentes de FM Radio RCN. Estamos muy contentos esta mañana de poder compartir con ustedes estos temas tan importantes para todos. Bueno, doctor Alirio, hoy hemos querido traer un tema muy importante. Es el tema que abre la posibilidad y que abre como esas respuestas de muchas de las entidades y es como tal el derecho de petición. Importante hablar sobre el derecho de petición porque muchos oyentes nos dicen ¿cómo hago para poder que la administración me responda sobre tal tema? ¿Cómo hago para solicitar información? ¿Cómo hago para que sea escuchado? Pues el derecho de petición es importante conocer, está consagrado en el artículo 23 de nuestra Constitución Política, pero importante conocer sobre este tema, derecho de petición. Hoy es el tema en nuestro tema del día aquí en la FM de RCN. Mi doctor Alirio, sobre el tema del derecho de petición, antes de entrar en contexto, ¿de qué estamos hablando? Claro que sí, el derecho de petición hace parte de un derecho más grande todavía, que es el derecho que tenemos todos los colombianos de solicitar información a todas las entidades públicas, a todas las entidades del Estado. Podemos hacerle peticiones respetuosas, eso sí, respetuosas las solicitudes, y no necesariamente las entidades tienen que contestarnos que sí a lo que les pidamos, pero sí es obligatorio que en una respuesta de fondo y dentro del término legal. Entonces, el derecho de petición o el derecho a la información se puede reflejar tanto en el derecho que tienen las personas de hacer solicitudes respetuosas, pero también de pedir documentos a la administración pública. También es posible no solamente decirle, por ejemplo, a la entidad pública, quiero saber cuánto gastaron comprando determinados implementos en la entidad pública, sino también quiero acceder al documento público, al contrato, y la entidad tiene que entregarlo. Este derecho de petición está consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política. Es una de las cosas que ganamos los colombianos en esa Constitución. La posibilidad de hacer peticiones respetuosas a todas las entidades públicas. Bueno, doctor, además el derecho de petición, pues hoy está contemplado en la ley estatutaria que nos permite realmente como tener esos, diríamos colegialmente, esos dientes para poder llevar con esas herramientas importantes el derecho de petición. Pero ¿ante quién se puede presentar un derecho de petición? ¿Qué debe además contener ese mismo? Muy bien, entonces el derecho de petición debe contener como mínimo lo siguiente. Es importante porque si una persona hace esa petición, pero por ejemplo no se identifica, pues no sabemos a quién se le da la respuesta. Tiene que indicar el domicilio o la dirección, ya sea física o a través de un correo digital, donde debe llegarle la respuesta. Debe describir de manera clara y concisa la petición, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que quiere? Y debe identificar el órgano o servidor público al que le está haciendo la solicitud. Esos son los elementos mínimos que debe tener el ciudadano en su petición. También, como ya lo he reiterado, debe ser una petición acompañada con argumentos y no con palabras soeces o ofensivas. Esa es una de las características importantes en el derecho de petición. Bueno, doctor Alirio, cuando yo inicio un derecho de petición sabemos que hay unos términos importantes que se dan. Cuando normalmente estoy solicitando información de algo, cuando requiero sobre algo, o sea que eso hay unos términos importantes que se dan, no solamente que dicen, no, es que en 15 días usted tiene que resolverme el derecho de petición. Hay unos términos para cada petición o para cada cosa que usted vaya a solicitar, información, documentos y demás. Importante conocer estos términos para que la comunidad pues realmente
realmente se entere y tenga presente lo mismo? Básicamente para el ciudadano el término más importante es que la autoridad pública tiene 15 días hábiles para darle respuesta a su petición, ¿sí? Sin embargo, como bien lo mencionas, por ejemplo, quien pide acceso a documentos públicos ya son 10 días, o quien eleva una consulta que necesita y requiere más tiempo para su estudio son 30 días, pero básicamente, como lo menciono, la clave para el ciudadano que hace su petición respetuosa, por ejemplo, le pregunta a la EPS, yo quiero saber cuándo me van a entregar este medicamento, por decir algo, a través de ese derecho de petición. Yo quiero saber si debo comprar estos implementos para mi hijo, si son obligatorios. El colegio debe dar respuesta dentro de esos 15 días. Yo quiero saber, empresa de servicios públicos, ¿por qué me llegó el recibo más caro que el anterior? La empresa está en la obligación de dar respuesta. Ojo, respuesta de fondo, no cualquier respuesta. Hay algunas entidades públicas que se vuelven expertas en contestar lo que no se les pregunta. Entonces la idea es que contesten de fondo lo que se les preguntó y dentro del término legal. Recordemos que también hay varios fallos de la Corte Constitucional que protegen e indican que la respuesta debe ser de fondo. Y también recordemos que si no hay una respuesta de fondo, no hay una respuesta oportuna, se está vulnerando un derecho fundamental y la vulneración de ese derecho fundamental abre la puerta de una acción judicial que se llama acción de tutela para proteger la respuesta, una respuesta oportuna y de fondo al ciudadano dentro del término legal. Abogado, con los muy buenos días. Buenos días. ¿El derecho de petición cabe como recurso en todas las instancias o hay algunas instancias, algunos espacios a los que no se le debe acudir con un derecho de petición, sino con una tutela? El derecho de petición, como es un derecho fundamental, en todas las instancias es viable hacerlo. Lo que pasa es que en algunas ocasiones es necesario interponer primero el derecho de petición para realmente agotar esa posibilidad de que sí se les consultó a la entidad antes de la acción de tutela, ¿sí? Pero no en todos los casos que uno vaya a interponer una tutela nos van a obligar a interponer un derecho de petición, porque esa tutela pues es para casos donde hay una vulneración o una amenaza de un derecho fundamental. Entonces no vamos a esperar 15 días porque si no pues va a ser demasiado tarde. Pues bueno, doctor, surge otra pregunta. ¿Quién puede presentar el derecho de petición? ¿Quién puede hacerlo? Cualquier persona nacional, extranjera o hasta un menor de edad puede interponer el derecho de petición ante cualquier entidad pública. Bueno, sobre el tema del derecho de petición en el campo de la administración, por ejemplo, o digámoslo así, sobre las entidades que se tienen, ¿se puede entonces pedir, reclamar, quejarse, sugerir, o solamente es para solicitar información? Uno es solicitar información, pero también puede pedir cosas. Por ejemplo, la EPS no está cumpliendo con la obligación de entregarle un medicamento. Entonces, a través de ese derecho de petición, pide la entrega de ese medicamento, pide la cita médica que le están negando, pide el cupo para el colegio de su hijo, pide que le den cuentas claras en los servicios públicos que le están suministrando. Bueno, otra de las formas que se puede presentar derecho de petición siempre tiene que ser escrito, lo puedo presentar oral, debo hacerlo, como diríamos en los estudiantes de derecho, aunque en una servilleta podría presentar una petición. Sí, la normatividad indica que cualquier solicitud es derecho de petición. O sea, usted puede ir a una entidad pública y no necesariamente lo tienen que obligar a que lleve la petición por escrito. La sola manifestación verbal de su solicitud se debe entender como un derecho de petición. Sin embargo, yo recomiendo que en la medida que lo podamos hacer por escrito es mejor. ¿Por qué? Porque usted entrega un escrito
y le van a dar un radicado de ese escrito, y entonces usted tiene un elemento probatorio de que sí entregó el derecho de petición y en qué fecha entregó el derecho de petición, y a partir de esa fecha empieza a correr ese deber de respuesta de ese derecho de petición. Entonces, por eso hay un dicho que dice: lo escrito, escrito está. Entonces es mejor que quede por escrito el derecho de petición. Sin embargo, aclaramos que no es obligatorio. Una llamada telefónica, usted hace una llamada telefónica a una entidad pública y se supone que esa es una petición respetuosa. Bueno, y por supuesto, la duda que podrían decir los oyentes a esta hora, surgirle a nuestros oyentes, es básicamente, ¿se presenta solamente a entidades públicas o también a empresas privadas podría presentar derechos de petición? La generalidad es para entidades públicas, pero también hay una excepción, y es para aquellos particulares que prestan servicios públicos también. Ahora, un derecho de petición se lo podemos presentar a cualquiera. Lo que pasa es que no es la misma vínculo de obligatoriedad como lo tiene una entidad pública de dar esa respuesta, o una entidad o una empresa privada que preste servicios públicos, que tienen en los términos, que tienen la obligación. Un particular tiene más maneras de zafarse de esa responsabilidad de contestar oportunamente y de fondo. ¿Todo lo que yo pida en derecho de petición me lo tienen que dar o hay información que es de reserva? La ley 1712 de 2014 establece que el 99.9% de la información es pública, pero hay una información clasificada y reservada. Entonces, esa información clasificada y reservada no se puede entregar si no es la persona interesada, si se puede vulnerar con esa información la intimidad de las personas, o incluso si esa información es reservada porque tiene que ver con la seguridad del Estado. Pero lo que yo quiero hacer énfasis es que eso es el 1% de la información. Realmente el 99% de la información es pública, pero adicional, para que la entidad se niegue a entregarla porque es clasificada o reservada, esa entidad debió haber publicado previamente en el índice de información clasificada y reservada en su página web Ley de Transparencia que esa información no la puede entregar con un argumento legal. No es a capricho del servidor público, sino debe existir un argumento legal por el cual el funcionario se niega a entregarla. Pues bueno, muy interesante conocer sobre el derecho de petición, sobre todos los argumentos que se pueden dar sobre el mismo, porque muchas personas pues realmente no hacen la solicitud a través de derechos de petición y hoy la ley pues nos otorga, nos permite hacer lo que es lo más importante. Doctor Alirio, esto nos permite abrir la puerta para que en el próximo programa hablemos de lo que sigue del derecho de petición cuando no se cumple y es la acción de tutela. Lo invito para que dentro de 8 días viernes hablemos de acción de tutela. Muchas gracias por estar a través de la FM de RCN. Claro que sí, invitamos a todos los ciudadanos, hagan uso de este importante derecho de petición, movilicen, pongan en acción a las entidades públicas para que cumplan ese derecho a la información y le den respuestas de sus necesidades. Doctor, antes de irnos, ¿cómo se comunican los oyentes con usted? Porque importante también conocer para las asesorías y demás. Con todo gusto, mi teléfono es 312-448-0840, 312-448-0840, será un gusto poderlos atender. Gracias, recuerden el abogado Alirio Galvis Padilla, que nos acompaña cada 8 días viernes aquí en la FM de RCN en el tema jurídico de la semana.